Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos en una ocasión más al debate de Televigo. En esta ocasión, el tema del que vamos a hablar es sobre la actualidad política en nuestra comunidad, en Galicia, marcada sobre todo por esas fotografías que han sido publicadas hace apenas unos días en las que aparece el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, pues con un narcotraficante como es Marcial Dorado en este caso, pero también sobre todo queremos centrarnos en cómo nuestros políticos afrontan actualmente las crisis, que parece que vienen una continua detrás de otra. Para hablar sobre este tema tenemos con nosotros a Manuel Pérez, inspector de trabajo. Muy buenas noches, Manuel. Hola, buenas noches. Y exalcalde de Vigo, por todos conocido. También tenemos con nosotros a Carlos Núñez, publicista. Hola, buenas noches. Otro conocido por todos. Y a Maite Fernández, que es profesora de instituto, pero también conocido por todos por su presencia también en el ayuntamiento. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues la primera pregunta que me gustaría haceros es ¿qué os parece a vosotros estas fotografías? ¿Qué opináis sobre ellas? No sé, le damos la palabra a Maite, por ejemplo. Por cortesía. Sí. Muy bien. Vamos a ver, yo, desde mi punto de vista, yo no estoy preocupada por esas fotografías. Obviamente, si yo fuese el presidente Feijóo y ocupase el cargo que él ocupa, no me haría ninguna gracia, como tampoco me haría gracia sin ocuparlo después de haber visto la trayectoria de la persona con quien aparezco en las fotos. De todas formas, yo quiero diferenciar aquí dos cuestiones. El delincuente es el señor Dorado, no es el presidente Feijóo. Y después yo hay un tema en el que me centro más realmente. ¿Por qué salen esas fotografías que pertenecen a un ámbito privado, aunque estés con una persona indeseable, que no interesa aparecer a una persona honrada, normal, ¿no?, de bien? ¿Por qué salen? Y el objetivo yo creo que está claro, que es dañar al presidente Feijóo en esta cuestión. ¿Por qué se le quiere dañar? Pues tristemente, no solamente seguramente en nuestro país, sino también en otros países, cuando hay un político o política que destaca, muy posiblemente que está haciendo una gestión que es reconocida y que hace poco, en difíciles momentos, como fueron las elecciones, ¿no?, donde todo el mundo sucumbe, sobre todo en momentos de crisis, que es difícil superar esa prueba, él no solamente se mantiene, sino que todavía incrementa esa mayoría. Yo creo que eso, en ese sentido, pues es temible para una oposición política, pero temible también, tristemente decirlo, porque los peores enemigos están dentro de la propia formación política, en función de lo que eso pueda suceder, y tenemos un presidente que no solamente opina aquello en donde tiene más responsabilidad, que es en la comunidad autónoma gallega, sino que lo vemos pues un día sí y otro también, hablando en temas de política nacional y en temas que tienen que ver con el Partido Popular a nivel nacional. Es una de sus características principales que, bueno, en más de una ocasión y de momento, ha dado su opinión, que a lo mejor no tiene nada que ver con... Pero vaya por delante, han hablado jueces que han tenido que ver en esta cuestión y han dicho que nada tiene que ver y han explicado cómo han aparecido esas fotografías. ¿Apetecibles? No, pero desde luego se está disparando en este sentido hacia el presidente cuando la persona que ha cometido los delitos es su acompañante. Carlos, por ver un contraste, sí, bueno, pues, ¿cuál es tu opinión sobre esas fotografías? Para iniciar, yo veo cómo la corrupción pretende entrar, la corrupción como cosa ajena a la cosa política, como cosa ajena al mundo de la política, cómo la corrupción pretende entrar en las esferas de la política. Es decir, que en nuestra sociedad, no solamente en Vigo, en Galicia, en España y en Europa, hay verdaderos especialistas, abre puertas para la especulación, para los narcotraficantes, para los lobbies. Y estos especialistas abre puertas, pues hacen que los mercados entren en las instituciones, privaticen cosas, pero lo que es más peligroso, entran los lobbies también y hacen pues lo que están haciendo en este momento en el Parlamento de Bruselas. Por ejemplo, bueno, pues ahora nos despertamos que un yogur pues ya no tiene por qué aparecer escrito
su régimen de caducidad, sino que, bueno, pues se puede usted consumirlo prácticamente libremente y tal. Esto es la influencia de los lobbies externos patrocinados por las grandes casas de alimentación que hacen. Es decir, que estos lobbies, estos abrepuertas, entran ahí, pero también entran los indeseables. ¿Quiénes son los indeseables? Pues los indeseables son, por ejemplo, personajes, como muy bien dice Maite, los personajes indeseables son personajes como Manuel Cruz. Manuel Cruz, que desgraciadamente está muerto. Manuel Cruz es un chofer de la Xunta que ha tenido la gran capacidad de montar un entramado dentro de la Xunta, socio del contrabandista Dorado, y es un hombre que el poder de este hombre, el poder de este chofer, pues quedó demostrado en su entierro, donde fueron conselleiros, diputados, senadores, allí estuvo, empresarios, allí estuvo todo el mundo en el entierro reciente de este hombre, ¿verdad? Entonces hay un colectivo de intereses que parece querer influir mucho en la administración. Esto lo digo para empezar a abrir boca, por mi parte, ¿no? Pretenden abrir mella en la administración, y ahí es donde Núñez Feijóo cae como un pollito, cae como un pajarito y se deja fotografiar. Manuel, no sé si tu opinión va... Sí, voy a coincidir en ¿Coincides muchas con tus cosas. compañeros de mesa? Sí. Vamos a ver, si me permite la señora moderadora, yo diría en primer lugar que Marcial Dorado, cuando se producen estas fotos, no era un narcotraficante, no estaba condenado por narcotráfico, parece que era un contrabandista de tabaco. Tenía dos condenas anteriores, sí, eso sí. Pero no había, pero por tabaco, lo que en muchos ámbitos territoriales de esta comunidad pues se condenaba menos, ¿no? Yo creo que algunos los ha sacado. No estoy condenándolo, pero que algunos han dicho a mí eso me ha sacado del hambre. Por otra parte, las fotos son de entonces y 18 años después tenemos probablemente una tendencia a juzgarlas con el prisma de hoy, con las gafas que nos ponemos de hoy y no con las que había que ver entonces. Desde luego, para mí, no habiendo otra cosa, no pudiendo probarse que de ahí derivaron contratos de beneficio, concesiones, contratos, lo cual ya se ha dicho que no, pues creo que tienen escasísima importancia, y digo afortunadamente, escasísima importancia. Mi explicación de por qué Alberto Núñez Feijóo va un fin de semana o dos o tres o cuatro, pues probablemente porque el personaje al que se refería don Carlos Núñez, el tal señor Cruz, chofer de la Xunta y amigo de él, como el conductor que estaba conmigo pues, después de 2 años yendo y viniendo todos los días y viéndolo a tu disposición con generosidad, te hacías amigo, pues probablemente le dice, oye, jefe, solía ser una expresión muy utilizada. Tengo para este fin, ¿tienes algo que hacer el fin de semana? Bueno, una persona soltera como Alberto dice, oye, pues no. Oye, ¿por qué no vienes? Que tenemos un amigo que tiene un barco y que tiene una casa. Y cualquier persona sensata le pregunta al que te invita, al intermediario, le pregunta el DNI del dueño del chalet, le pide el ADN, le pide los antecedentes penales. Pues yo creo que no, y de ahí deriva una relación. Evidentemente, toda esta gente de este mundillo de la ilegalidad siempre han buscado como pantalla la relación. Yo recuerdo otros, yo entré en el Partido Popular, entonces AP, en 1987, bueno, recordamos todos algunos personajes que uno prefería no ver, pero que ellos se arrimaban probablemente pues por ese interés. Bien, en toda esta situación yo creo que no tiene más importancia que el haberle hecho pasar unos días desagradables, porque Alberto tiene una familia, el presidente tiene una familia, y después del éxito de ganar unas elecciones que gana él, yo creo que por encima de las siglas de un partido, después de los recortes, de la difícil situación económica, él amplía el número de votos de su mayoría. Pues después de todo eso, yo casi diría que para crecer en algunos momentos hay que sufrir.
de las repercusiones hablaremos en una segunda ronda, supongo. Sí, pero este señor ha hablado de más. Bueno, no nos pongamos ahora a medir tiempos. Ah, sí, yo voy a ¿no? medirlo. ¿Vamos a medirlos? Bueno. Perdóneme, es que no tengo la capacidad de síntesis de don Carlos. ¿Qué le voy a hacer? Lo que sí, bueno, entiendo, ya me imagino un poco cuál va a ser vuestra respuesta, pero ¿cómo veis actualmente los políticos, cómo están gestionando este tipo de crisis que parece que aparecen de forma sorpresiva, aunque en este caso, bueno, ya parece ser que Rajoy ya conocía esas fotografías, incluso Manuel Fraga las conocía, o sea que no era algo que le sorprendiese a él que saliesen a la luz. Cuando se ven implicados en algún tipo de estas cuestiones desfavorecedoras, ¿no? Efectivamente. Yo diferenciaría Él ha actuado, dos parece cuestiones. ser, perdona Maite, parece ser que ha actuado con mucha diligencia, en menos de 24 horas ya estaba dando una rueda de prensa, no ha escatimado en preguntas de los periodistas, cuando en otros temas quizá pues más de actualidad sí que ha preferido callarse, en cambio en esto ha hablado tranquilamente. A lo mejor es la estrategia que ha utilizado él, ¿no? Yo quisiera diferenciar cómo lo puede gestionar la persona y la formación política implicada o cómo lo puede gestionar el resto de la clase política que en ese momento no tiene nada que ver en esa cuestión. Porque estamos viendo que están saltando y que hay muchos políticos pues, con problemas, con imputaciones, con otras cuestiones, pero es que esto nada tiene que ver con eso. Es decir, aquí han salido unas fotografías que pertenecen a un ámbito privado de hace 15 o 20 años en las que no se está cometiendo ningún delito en ese sentido, aunque sea una fotografía con una persona que después pues, ha sido condenada y está en la cárcel, y que no demuestra que el presidente de la Xunta pues, haya hecho ninguna fechoría o que haya utilizado el puesto que tiene en la actualidad para jugar con los intereses de los gallegos o representarle mal o indignamente mientras ha sido elegido presidente de los gallegos. Frente a esto tenemos otras situaciones que sí tienen que ver con su gestión en política, que pueden salir pues, culpables o no culpables, ¿no?, del proceso en el que están, porque hay políticos en este momento que sí están imputados debido a determinado tipo de actuaciones en el puesto en el que se encuentran o se encontraban. Es decir, eso aquí hay que desvincularlo y no juntar o meter a todos en el mismo saco. Está claro que, como antes yo dije, ya determinados jueces, algunas personas, han hablado y han dicho que no se ha investigado al presidente, bueno, que entonces no lo era. Investigado, ¿no? Sí se ha investigado, pero que bueno, no pero ha dado... que no tenía nada que ver. Por ejemplo, hoy se leía en la prensa... Otra cuestión llamativa, que se haya estado investigando, ¿no?, a un alto cargo de la Xunta en esos momentos. Bueno, se investigó si tenía algo que ver. Supongo que se investigaría a todas las personas que tuvieron relación o que se... Pero, por ejemplo, hoy yo leía, algún medio te titula y te dice el presidente continuó relacionándose con este señor después de determinada fecha. Y resulta que se saca de una entrevista me parece que es del señor Taín, del juez, que dice que está grabada una felicitación navideña o dos felicitaciones navideñas en años consecutivos. Sí, una conversación a mí me molesta enormemente que yo, que estuve en política, considero que el servicio público es lo más importante, luchar por el bien de la ciudadanía, en este caso de los gallegos y de las gallegas. Cuando surge cualquier problema, se establezca siempre un sistema de medias verdades con el objetivo de dañar a esa persona, de dañar su futuro, obviamente de dañar a su familia y de dañar con los que... Sí, las medias verdades, Carlos, las medias verdades, cuando se saca una frase de contexto, las medias verdades llevan a esa cuestión, a intentar manipular a la opinión pública y que piense en una dirección que no es la adecuada. El que en este caso considere que el presidente es culpable de haber cometido tal o cual fechoría, tal o cual delito, que no hay tal cosa, que vaya donde tiene que ir, pero que no pretenda meter a todos en el mismo saco, porque no es lo mismo. Y de hecho los jueces no han actuado en esa dirección. Eso desde mi punto... Es más, y creo que se le está dando una categoría al señor Dorado que no tiene. Porque yo, la verdad, si alguna vez leí algo de este señor, es que ni su nombre ni su apellido recordaba. Y lo voy a decir, ¿eh? Y soy persona que lee la prensa habitualmente. Carlos, ¿tú también opinas que salir